Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. Recuerden, estamos en Acústica Radio, de voz a tus sentidos. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, tanto el canal como el programa Acústica Radio, en Facebook, Rostros de la Trata, también en Facebook, y en Twitter, @Rostros de la Trata, o bien @acústica_radio. El día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno de particular importancia y debiera de ser de la mayor relevancia en todas las agendas políticas en nuestro país. Y este fenómeno es el fenómeno de la desaparición de mujeres y niñas, relacionada o no con el otro fenómeno que es el de trata de personas. Para ello me da mucho gusto poder entrevistar en esta ocasión a Aleida Quintana. ¿Cómo estás, Aleida? Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, Aleida, para mí es un honor poder platicar contigo. ¿Por qué vamos a hablar con Aleida Quintana? Bueno, básicamente por toda la experiencia que trae ella en el manejo de distintos temas vinculados todos a derechos humanos. Y para que ustedes la conozcan más, les comparto su experiencia, su semblanza. Aleida Quintana desde el 2011 ha participado en diversas organizaciones como Salud y Género, Querétaro, Asociación Civil, desarrollando proyectos encaminados a los derechos humanos de jóvenes en comunidades indígenas. Fue cofundadora del colectivo universitario Axolotas, en donde, entre otras actividades de promoción de los derechos humanos, impulsó una campaña visual contra la violencia hacia mujeres, niñas y niños llamada La violencia nos afecta a todos. El 25 de noviembre de 2012, junto con la Red Feminista de Querétaro, realizó la campaña Juntas nos cuidamos previniendo la desaparición forzada, con la finalidad de difundir mediante folletos mecanismos de protección y prevención de la desaparición de personas, así como un protocolo a seguir durante las primeras 24 horas después de la desaparición de personas, que esto, si no lo saben, las primeras 24 horas son vitales en el caso de una desaparición. En mayo de 2013 inició la campaña universitaria Juntos nos cuidamos, de la cual ella fue responsable. Dicha campaña se realizó en 13 facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en una de ellas estamos ahorita realizando esta entrevista, con la finalidad de informar a la comunidad universitaria sobre la problemática de la desaparición y trata de personas en Querétaro, así como mecanismos de protección ante tales delitos. En 2013 comenzó a documentar casos de personas desaparecidas en Querétaro y las violaciones de derechos humanos por parte de los servidores públicos en contra de las personas desaparecidas y sus familias durante el proceso de denuncia. Y pues, por si todo lo anterior fuera poco, colabora en diferentes redes de organizaciones no gubernamentales a nivel estatal y nacional, entre las que destacan la Red de Feministas en Querétaro, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el Congreso Estatal Ciudadano de los Derechos Humanos y la Red para las Migraciones en Querétaro y Red Otoño. Pues bueno, esta es la semblanza de nuestra invitada. Y te pregunto, Aleida, desde luego la experiencia que tú traes en el manejo de estos temas te permite, a mi parecer, tener un panorama general de cómo estamos en México en estos temas. Panorama general que presentaste tú en un informe sombra en la plataforma de acción Beijing Más 20. ¿Nos puedes, por favor, platicar a grandes rasgos qué fue lo que tú presentaste en este informe? Sí, bueno, en este informe para la plataforma de Beijing Más 20 me tocó redactar específicamente el tema de mujer y conflicto armado. Para este informe lo que yo presenté, bueno, fue un análisis de la situación que estamos viviendo a nivel nacional, de la cual, bueno, Querétaro pues no es excepción. Entonces, bueno, en este informe lo que yo principalmente estoy comentando es que en México, según los convenios de Ginebra, existen 2 conflictos armados no internacionales y que se están presentando hoy en día en México, que traen como consecuencia diferentes delitos como la desaparición, la trata de personas, los feminicidios, los desplazamientos forzados. Estos conflictos armados no internacionales, pero que sí son de grandes magnitudes en el Estado mexicano,
se están dando una. Bueno, el primero fue el que se anunció en 2006, llamado la Guerra contra el Narcotráfico, la cual comenzó a enfrentar al Estado mexicano, los grupos de autodefensa popular y comunitaria y los cárteles del narcotráfico. Ese es el primer conflicto armado del que estaríamos hablando y que está dejando, además de desplazados, además de desaparecidos, explotados, también a muchas personas víctimas de homicidio a consecuencia de estos conflictos armados. Y el segundo conflicto armado que está presente en el Estado mexicano es este conflicto territorial y de lucha de poder que se está dando entre los diferentes grupos delictivos presentes a lo largo de nuestro territorio, y que también está dejando pues, a víctimas directas de estos conflictos, y que estos grupos delictivos, además de que se dedican a la venta de drogas, a la venta de armas, bueno, también se dedican a otro tipo de delitos como la explotación, la trata de personas para sus diferentes fines, y que bueno, los grupos más vulnerables en estos conflictos, bueno, son las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres. Y esta, esta situación que genera y que alimenta la comisión de estos delitos, no necesariamente porque ya haya habido un cambio de administración a nivel federal, eso no implica que la situación se haya suspendido o haya terminado, en este caso, porque lo que tenemos hoy son los efectos de este conflicto no internacional, como lo denominas, y se siguen generando consecuencias, ¿no, Aleida? Claro, y además de que estamos viendo consecuencias, creo que esos conflictos no han terminado. O sea, en realidad esta guerra anunciada en 2006 tal vez no la retoma la nueva administración, pero los conflictos armados continúan y se han exacerbado. Es decir, encontramos ahora que ha aumentado el número de grupos delictivos en México, que ha aumentado el número de grupos de autodefensa, y que en vez de bajar el número o la disminución de las personas en situación de desaparición, de explotación en sus diferentes fines, ha aumentado. Por ejemplo, en 2013, el gobierno federal da a conocer la cifra de 26.121 personas en situación de desaparición. Esto lo da a conocer la Procuraduría General de la República, aunque después dice, bueno, nos equivocamos, son 22.000, ¿no? Pero en ese entonces eran 26.121 personas reportadas como desaparecidas. Y en el primer año y 10 meses de la actual administración se reportaron 10.512 personas reportadas como desaparecidas. Esto también es a través de información recuperada en la base de datos, es decir, no vemos una disminución, al contrario, vemos que esto va en aumento. Creo que es importante esta guerra que el gobierno de Felipe Calderón da a conocer en 2006, y que bueno, ahorita no solamente vivimos las consecuencias, sino que además la administración actual sigue repitiendo estos conflictos armados, y que además están en crecimiento. Y esto, desde luego, si tomamos el ejemplo de otros países en donde hay y ha habido conflictos armados internacionales que están reconocidos, no necesariamente reconocidos, sino que son muy conocidos más bien. Si tomamos el ejemplo de estos otros países, lo que vemos al día de hoy es una situación precaria en el tema de derechos humanos en general, y particularmente hablando en el libre desarrollo y en el buen desarrollo de niños y niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Desde luego. Esto, Aleida, que se ha vivido y que se vive en estos países, en algunos países de África, etcétera, ¿lo tenemos también perceptible aquí en nuestro país? Sí, yo creo que la situación en cuanto a derechos humanos a nivel nacional, pues y ya lo han dicho diferentes organismos internacionales, México vive una crisis humanitaria, es decir, el gobierno federal ha dejado pasar impunemente la desaparición de miles de personas, la muerte de miles de personas y las consecuencias que esto trae a nivel familiar y comunitario. El Estado mexicano ha dado a conocer que no está preparado para esta crisis humanitaria que estamos viviendo, no está preparado porque no existen protocolos de búsqueda inmediatos,
y sobre todo, como lo mencionas, las principales víctimas pues siguen siendo mujeres, niñas, niños y jóvenes. Entonces es un tema que debería ser prioritario en materia de procuración de justicia, el tema de la desaparición, porque si algo nosotros hemos detectado en el grupo en el que participo es que la desaparición de personas es la primera fase, ¿no? para la comisión de otros delitos. Es decir, si tuviéramos mecanismos inmediatos de búsqueda y localización, podríamos evitar que esas personas en situación de desaparición fueran víctimas de otros delitos como la trata de personas, la tortura, el secuestro o el feminicidio en el caso de las mujeres. Me gustaría, regresando al corte, que retomáramos este tema, por favor, Aleida. Estamos platicando con Aleida Quintana sobre el fenómeno de desaparición de niñas y mujeres. En unos segundos regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso platicando sobre el fenómeno de desapariciones de niñas y mujeres, niños y mujeres, con Aleida Quintana. Ella participa activamente en el grupo TECEI, ¿verdad? Sí, Aleida. Ahorita vamos a platicar de este grupo. Tienen su página en Facebook, pueden ahí tener acceso a distinta información, pero además sensibilizarse sobre la cantidad de personas que desafortunadamente todos los días desaparecen, y nunca está de más poder tomarse un minuto para ver bien la cara de las fotografías de las personas que nos comparten, darle un retweet, postearlo nuevamente en nuestros perfiles. Alguien podemos llegar a ver a esa niña, a ese niño, a esa persona, y poder cambiarle la historia a una familia completa. Pero bueno, antes de irnos, Aleida, estábamos platicando, nos estabas haciendo una observación que yo creo que es muy importante retomar. Decías, no tenemos protocolos de búsqueda inmediato en nuestro país cuando nos enfrentamos a una desaparición de una persona, de un familiar. Como no tenemos estos protocolos, bueno, el índice de personas desaparecidas va en incremento. Y si de manera temprana pudiéramos implementar estos protocolos, otros delitos no tendrían el incremento que están presentando. Nos hablabas tú de trata de personas, de secuestro, de tortura. Esto, por favor, explícanos por qué lo tienes tan claro, porque me parece, sin temor a equivocarme, que en distintos espacios, no nada más en medios de información, en distintos espacios se ven todos estos delitos como fenómenos aislados, y como que, bueno, te reporto cuántas víctimas de trata tenemos, y te reporto cuántas de desaparición, y te reporto, pero no se hace un cruce, ¿o me equivoco? Así es, la manera en la que se está trabajando el tema, incluso la manera en la que nos comparten información la Procuraduría General de cualquier estado, es esta. Lo va desagregando y lo ve como delitos diferentes, pero lo que nosotros hemos detectado a través de esta documentación que hemos estado haciendo de algunos de los casos es que hay una relación entre la desaparición y la comisión de otros delitos. Y muchas veces nos dicen, bueno, sí, hay tantos desaparecidos en tal estado, pero han sido localizados tantos. Pero una información que se niega es la situación en que fueron localizados. No nos dicen cuántos fueron víctimas de feminicidio, de infanticidio, cuántos fueron víctimas de homicidio en el caso de los varones, cuántos fueron encontrados víctimas de trata de personas para cualquiera de sus fines, en secuestro, etc. Y esos datos son importantes, porque al conocer esos datos a las organizaciones civiles nos permite emprender otro tipo de medidas para la difusión, incluso para la prevención de dichos delitos. Entonces es complicado porque estamos ante un Estado que es poco transparente en temas de seguridad, precisamente porque hablar de desaparición, hablar de secuestro, hablar de trata de personas involucra no solamente la complicidad del Estado, sino la complicidad de muchas personas y de muchos grupos, incluso el crimen organizado. Entonces son temas que no se están haciendo de manera transparente para evitar que se afecten ciertos intereses, pero que nosotros desde las organizaciones civiles creemos temas prioritarios porque están en juego la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Aleida, y bueno, has realizado mucho trabajo de prevención. El realizar campañas no es algo
ni tan sencillo ni tan divertido como parece, porque la verdad es que creo que las campañas, el producto final que nos llega ya es un producto muy trabajado y muy bonito, ya sea en forma de folleto, ya sea en forma de un evento, de un rally, etcétera, pero no se ve todo lo que hay detrás, y no hablo nada más de la logística, de cuántas personas vamos a participar, que se necesitan las playeras, no hablo nada más de esto, sino de lo que motiva a realizar esa campaña. Entonces, realizar una campaña para sensibilizar a estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro sobre la trata de personas y la desaparición de personas, además de toda esta cuestión, trae una carga emocional, me parece, bastante fuerte. ¿Cómo hacerle para transmitir, para que esta carga emocional se mantenga intacta en el transcurso de la campaña y que llegue como ha llegado a la comunidad estudiantil? ¿Cómo le has hecho? En un inicio comenzamos a trabajar el tema también desconociendo muchos de los riesgos, mucho de lo que puede implicar trabajar el tema de desaparición y trata de personas. Creo que lo importante aquí, cómo se hizo, fue que fue un trabajo colectivo, fue un trabajo en el que tratamos de estar constantemente en diálogo, fue un trabajo que fue muy incluyente, participaron muchísimos compañeros como promotores y eso ayudó también a soportar un poco la carga emocional que de repente implica la organización, incluso comenzar a documentar algunos de los casos, que no es un tema fácil de trabajar y que creo que contar con redes de apoyo ayuda mucho como para ir soportando este tipo de conflictos tal vez emocionales. Y que además, ahorita que mencionas redes de apoyo, son justamente el trabajo en redes lo que nos permite abonar a la prevención y abonar también a la atención y acompañamiento cuando ya se sucede el delito, ¿no? Tú realizas acompañamiento a familias que tienen familiares desaparecidos y desaparecidas. El trabajo que realizas tú creo que también debiera en la misma forma de realizarse por parte del Estado, pero desafortunadamente creo que a nivel general en el Estado mexicano todavía anda cojeando la mesa en esta cuestión, en el tema del acompañamiento a las familias. ¿Qué necesidades has visto tú que debieran de cubrirse, o en lo inmediato qué es lo que pudiera atenderse? Sí, en lo inmediato creo que es urgente una capacitación a los servidores públicos que están al frente de los ministerios públicos y que son los encargados de recibir las denuncias de las personas desaparecidas. Eso en primerísimo orden. Eso en primer orden creo que es fundamental. Creo que hay un desconocimiento tanto de los mismos procuradores, tanto de su personal, sobre la situación de la desaparición de personas y lo que implica la desaparición. Incluso muchas personas desconocen las implicaciones que trae la desaparición de un familiar. Creo importante que se den estas campañas en primera instancia a nivel institución para que estén sensibilizados. Algo que nos hemos encontrado desde que comenzamos a trabajar es que hay muchísima violencia por parte de servidores públicos contra las personas y las familias que están denunciando la desaparición del familiar. Entonces creo importante que esa violencia tiene que ver con todo este sistema que nos dice que está basado en el patriarcado, en el capitalismo, en donde nos están diciendo que si alguien está en esta situación es porque se lo buscó. Entonces muchas veces la respuesta que están recibiendo las familias es un justificante. Si es un menor de edad, seguramente estaba jugando maquinitas, porque si le han dicho ya volverá a su casa, se perdió, tal vez no encontró su casa. Pero si es el caso de niñas menores de edad, por ejemplo 13 años, 14, 17, el justificante y el tipo de violencia que se genera contra la familia es de una culpabilidad. Se le dice, señora, ¿qué le hizo para que se fuera de su casa? O seguramente anda con el novio, seguramente ya se casó, seguramente estaba embarazada, y entonces reciben este tipo de justificantes que además son discriminatorios porque son frases que tienen que ver con su situación de menor de edad, con su situación de joven, con su situación de mujer,
y que bueno, están revictimizando no solamente a la joven desaparecida, sino a las familias al tratar de culpabilizarlos, y bueno, es una manera que tiene la Procuraduría también de no estar haciendo su trabajo, de justificar la situación culpando a terceros antes que poniéndose a trabajar en la localización de estas niñas y niños que están siendo desaparecidos. Estamos platicando con Aleida Quintana sobre el fenómeno de niños, niñas y mujeres desaparecidos, desaparecidas. Si tienen algún comentario que hacer, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Rostros de la Trata. En unos segundos regresamos. Estamos de regreso platicando con Aleida Quintana. Ahora sí, Aleida, por favor, platícanos, por favor, el Grupo Tequey, cómo funciona, qué es lo que hacen y de qué manera podemos apoyarles también, que podemos apoyar de formas muy precisas, muy puntuales y muy sencillas. Sí. Bueno, mira, en Grupo Tequey iniciamos con esta campaña que tú mencionabas al inicio sobre la prevención de la desaparición y la trata de personas en Querétaro. Es una campaña que sigue trabajando. Vamos a escuelas, capacitamos a maestros o damos talleres a los estudiantes sobre mecanismos de protección ante tales delitos. Ese es uno de nuestros ejes de trabajo que tenemos. Damos conferencias, por ejemplo, también sobre la situación a nivel nacional que se está viviendo en torno a la desaparición, la trata de personas, y bueno, también el tema y las cifras, sobre todo a nivel estatal. Pero también damos acompañamiento psicosocial a las familias, es decir, les damos una asesoría de lo que se debe hacer en las primeras 24 horas, les acompañamos a las diferentes instancias, sobre todo tratamos de compartirles cuáles son sus derechos, porque lamentablemente vivimos en un país en el que no conocemos nuestros derechos. Es importante que las familias conozcan sus derechos, conozcan los derechos de la persona que tienen ausente o desaparecida, para que bueno, de esa manera ellos puedan obligar al Estado a que esos derechos sean respetados. Tratamos de fortalecer a las personas que están al frente de la familia, al frente de la denuncia, porque si algo nos hemos dado cuenta es que son las familias las que al final se van a encargar de la búsqueda, de la localización y de exigir sus derechos. Lamentablemente, como organizaciones y más sobre estos temas, contamos con muy pocos recursos económicos. Entonces, en una primera instancia tratamos de hacer eso, de conocimiento de cuál es el proceso, les acompañamos y sobre todo les damos a conocer sus derechos. Hacemos fichas de media afiliación que se comparten en nuestra página de Facebook y además compartimos con otras organizaciones a nivel nacional para su difusión inmediata. Es básicamente lo que tenemos otras campañas a las que nos hemos unido, que son iniciativas de otras organizaciones que tienen que ver con el tema de desaparición, trata y feminicidios, y bueno, tratamos de colaborar y estar constantemente poniendo sobre la mesa la situación de la desaparición y la trata de personas en Querétaro, que para nosotros tendría que ser un tema prioritario en materia de procuración de justicia, sobre todo porque se ha incrementado el número de personas en esta situación. Aleida, y ahorita que estabas diciendo, bueno, dan asistencia psicosocial a las familias, si no es remoto, creo yo que en nuestro círculo cercano de personas conocidas, amistades, familiares, tengamos o hayamos tenido a algún conocido o conocida que transitó o esté transitando por este proceso. ¿Qué consejo pudieras tú compartir con el auditorio para una familia que esté viviendo una situación así, de tener un familiar desaparecido o desaparecida? Bueno, lo primero es que sepan que lo que están viviendo es una injusticia, que su primer derecho pues es tener a toda su familia reunida, no tener el riesgo de tener que pasar por otro tipo de delitos, de ser tratados con dignidad en cualquier instancia pública, que es importante que sepan que las primeras horas son fundamentales para la localización de las personas, y hablo incluso de las primeras 3 horas, no de las 24. En las primeras 3 horas la Procuraduría tendría que iniciar de manera inmediata la búsqueda de la persona desaparecida, que cualquier señal que a ellos les haga sentir incómodos, que los haga sentir violentados, tienen
que reportarlo, tienen que hacer una denuncia pública, tienen que hacer una queja ante derechos humanos, tienen que saber pedir sus derechos. Creo fundamental eso, que tienen que saber que las primeras horas son fundamentales, que la situación por la que están pasando no la tendrían que estar pasando, que su familiar tendría que estar con ellos y que su vida y su dignidad tendría que estar casi asegurada, intacta, y que esta situación los vulnera no solamente a la persona en situación de desaparición, sino a la familia y también a la comunidad, a las personas que se encuentran cerca de ellos, que es una situación difícil a la que la sociedad mexicana apenas está enfrentando, que es una situación que también se desconoce mucho y que creo que algo que tenemos que hacer es comenzar a difundir lo que se está viviendo, lo que están viviendo las personas, para que las personas que están cerca, sus redes de apoyo, vecinos, familia extensa, sepan la manera en cómo pueden colaborar y ayudar a esa familia que está pasando por ese proceso. Es importante en algunos de los casos la difusión inmediata de la fotografía, y para eso hay muchas organizaciones que pueden apoyarles. Algo que nos hemos encontrado en Querétaro y que desde el 2003 hemos detectado es que en la Procuraduría les piden no hacer público el caso, no comentarlo incluso con la familia, no comentarlo con vecinos, y que sepan que eso es una violencia que también tiene que ver con no dar a conocer la problemática en el Estado y que vulnera los derechos del ausente o del desaparecido. En algunos de los casos, no en todos, porque cuando ya se detectó que está siendo víctima de algún delito, en algunos de los casos es preferible no difundir la foto con el afán de no ponerlo en un mayor riesgo, pero son casos mínimos en comparación a los que tendrían que estar siendo publicados, y que eso se tiene que poner en valoración con otras organizaciones civiles. Lo que yo les recomiendo es que se acerquen a organizaciones civiles que también les puedan estar asesorando, pero que no los obliguen a nada. Al fin y al cabo, la asesoría es eso, se ponen sobre la mesa diferentes formas en que se puede estar apoyando, y la familia es la que tiene que decidir el proceso el que tiene que llevar. Se le muestran todos los caminos por los que pueden ir, pero siempre la familia es la que tiene que decidir, porque la decisión que ellos tienen que tomar respecto a la persona desaparecida les tiene que dar seguridad. Entonces eso es importante. Las organizaciones asesoramos, les podemos decir por dónde, a quién acudir, pero las familias tienen que sentirse seguras. Entonces es importante que lo platiquen con organizaciones que trabajan el tema para asesorarles pues en este tránsito que es complicado, que es desgastante emocional y físicamente para las familias. Y bueno, que se sepan que no están solos, que hay organizaciones que estamos trabajando, que también tenemos redes de apoyo en otros estados de la República, y que eso podría ayudar también a la localización. Yo creo que, bueno, todo lo que nos acabas de comentar, Aleida, es muy importante, pero siento que el saberse acompañada en situaciones difíciles, y particularmente cuando se trata de desaparición, siento que es vital para que no se desgaje más todavía la situación emocional, física y psicológica incluso de la familia, ¿no? Porque pues bueno, para quienes no han vivido esto de cerca, a lo mejor resulta un tanto difícil poder comprenderlo, pero yo insisto en que no es tan complicado. Basta con de veras hacer un ejercicio real de a ver qué pasa si de un minuto para el siguiente no sé de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de mi hermana, de mí. ¿Qué pasa? Y el simple, ese sentimiento de angustia inmediato que se siente de ay no, pero lo bueno es que están bien, eso multiplíquenlo por 1000, elévenlo a la 9ª potencia y vuelvan a multiplicar por 100,000, y es algo remotamente cercano a lo que viven las y los familiares de personas desaparecidas. Claro, y algo con lo que nos encontramos es que las familias no solamente viven esa angustia de no saber qué está pasando la familia, esa incertidumbre de no saber si se encuentra con vida o se encuentra sin vida, y se encuentra con vida y bajo qué condiciones, sino que además se encuentran con otro tipo de violencias, y que son de las violencias que yo te hablaba y que no tendrían que estar pasando, que es esta discriminación y estos abusos por parte de las autoridades que se deberían encargar de la localización y la salvaguarda de la vida de las personas desaparecidas. Pero además estas autoridades forman parte esencial de lo que está viviendo el país, porque muchas veces se le criminaliza al desaparecido,
encontramos que si desaparecen jóvenes, bueno, seguramente andaba metido en malos pasos, seguramente vendía drogas. Si son mujeres, seguramente se fue con el novio, y entonces esta es una manera de criminalizar al desaparecido y entonces lavarse las manos, justificar la no búsqueda. Y este tipo de conductas que está teniendo la autoridad también trae como consecuencia que la sociedad no volvemos a ver a esa familia, es decir, estas familias sufren diferentes cargas sociales que sufren rechazo, sufren de por vida un estigma, que las convierte ya no en víctimas, sino las convierte en ese grupo que posiblemente se encuentre involucrado en el crimen organizado o en otro tipo de delitos, y entonces eso evita que las familias reciban el apoyo de las redes que las pudieran en algún momento acompañar. Entonces creo importante que la sociedad voltemos a ver este problema, comencemos a documentarnos, si conocemos a alguna familia, bueno, tratar de acercarnos, preguntar cómo se encuentran, cómo podemos ayudarles. Otras de las consecuencias graves en las familias de las personas desaparecidas es que por lo regular son las familias quienes se dedican a la búsqueda. Es decir, la Procuraduría tiene presupuesto etiquetado para para la investigación, pero en la práctica nos damos cuenta que no es aplicado. Entonces, bueno, quienes se dedican a la búsqueda son las familias, quienes gastan, quienes ponen recursos para esta búsqueda son las familias. Entonces encontramos que además de que hay un quiebre social, por la desaparición, hay un quiebre económico, además vienen problemas de salud importantes para los padres, para los hermanos. Es una problemática la desaparición de personas que trasciende lo individual y que ahorita estamos viviéndolo porque nos estamos dando cuenta en redes sociales, pero lo que viene después también es un quiebre emocional y muy grave para toda la sociedad mexicana, y a la cual nos tenemos que empezar a organizar y comenzar a emprender desde ahorita mecanismos de cómo vamos a enfrentar esa problemática que, bueno, se nos viene encima en poco tiempo. Y cómo vamos a volver a funcionar como sociedad. Estamos platicando con Aleida Quintana, en unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso platicando con Aleida Quintana sobre el tema de desaparición de niñas, niños y mujeres en nuestro país, particularmente en la entidad federativa de Querétaro. Aleida, tenemos en nuestro país distintos antecedentes de desaparición, pero hay uno que a mí me hace cosquillitas aquí en mi cabeza. Hay uno en particular que tiene características muy claras y que ha sido motivo de estudio a nivel internacional, que es el de nuestras mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, niñas, adolescentes, mujeres adultas, que no tienen un periodo de desaparición de hace 1 año o 2 años, sino ya bastantes años, y que fue primero la mirada internacional la que comenzó a llamar la atención a este fenómeno, y después lentamente la mirada nacional, o no tan rápido como quisiéramos a lo mejor. Sin embargo, empieza el fenómeno de personas desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro país, y a desaparecer no nada más mujeres, sino también hombres, y entonces siento yo que más conciencias empiezan a reaccionar. Mi pregunta es, ¿nuestro sistema patriarcal imperante alcanza también al fenómeno de personas desaparecidas? Sí, creo que lo alcanza porque, como en un inicio te comenté, la desaparición de personas está ligada también, no en todos los casos, pero sí lo que hemos detectado es que en su mayoría a la comisión de otros delitos, la trata de personas, los feminicidios o los homicidios. Lo que encontramos es que hay una grave omisión cuando se trata de la desaparición de mujeres. Y ya, por ejemplo, la Corte Interamericana ya sentenció al Estado mexicano en 2009 por la desaparición de 3 mujeres, que fue la sentencia del Campo Algodonero, por esta situación de las mujeres que estaban siendo desaparecidas y luego localizadas sin vida en Ciudad Juárez. Y una situación que no es muy diferente a lo que se está viviendo a lo largo del país. Es decir, hasta hace poco se habla de más de 44,000 feminicidios en todo México, lo cual a mí me parece grave que 7 mujeres estén siendo asesinadas diariamente en nuestro país,
y que no se le reconozca como un tema prioritario, que se invisibilice en los medios de comunicación, que se invisibilice en los discursos oficiales que da el presidente y que dan los diferentes gobernadores en cada uno de los estados. Es decir, lo que yo considero es que esta invisibilización del tema de la vida de las mujeres y de la libertad y de su dignidad está invisibilizado precisamente por este sistema patriarcal, pues que impera en todos los órganos y en cualquier grupo en el que nos desenvolvemos las mujeres. Lo que yo sí creo importante remarcar es que el tema de desaparición, de trata de personas y de feminicidios tiene que ser un tema prioritario. Es un tema en el que toda la sociedad tendremos que poner el dedo y estar vigilantes de que se estén dando resultados. Lo que hemos detectado en Querétaro, por ejemplo, es que hasta hace unos años el tema de feminicidio, el feminicidio se daba más en ámbito doméstico, era un feminicidio tipo familiar, en donde la persona más cercana era la que le asesinaba a esta mujer. Algo que hemos detectado, al menos en 2015, es que el feminicidio tomó otro rumbo. Ahora encontramos feminicidios con las mismas características que en Ciudad Juárez, es decir, mujeres que son encontradas en la vía pública sin vida y además con signos de alta violencia, tanto física como violencia sexual. Es decir, nosotros, y hay una autora que me gusta mucho, que es Rita Segato, menciona que estos feminicidios son utilitarios, es decir, el cuerpo de las mujeres está siendo utilizado por varones o por empresas o por personas que se creen con el derecho de utilizar el cuerpo de la mujer para sus diferentes fines. Y que además estos feminicidios que son de tipo utilitario también tienen que ver con un feminicidio de tipo comunicativo, es decir, estos feminicidios que están siendo localizados en la vía pública tienen como finalidad enviar un mensaje y un mensaje a la sociedad, es decir, de un control territorial, puede ser entre grupos rivales del narcotráfico, del crimen organizado, pero también tiene que ver con enviar un mensaje al Estado, por ejemplo, al gobierno de cierto Estado de la República, a la sociedad, de decir, bueno, ya estoy presente, mira lo que soy capaz de hacer, y además saber que este crimen va a quedar en total impunidad. Muchos de estos feminicidios de los que yo te hablo, que fueron 18 en 2015, muchos de estos fueron localizados en la vía pública y fueron localizados con estos signos de violencia y de tortura que yo te menciono. Muchas de estas mujeres están sin ser identificadas, y es una problemática grave porque tenemos que saber quién es esa mujer, si no se encuentra en situación de desaparición en su lugar de origen, y además saber durante cuánto tiempo estuvo en situación de desaparición y si durante todo ese tiempo no fue explotada, por ejemplo, en cualquiera de sus fines. Es decir, estamos ante una problemática grave que la Corte Interamericana ya sentenció al Estado mexicano como un Estado en donde existe corrupción, existe impunidad, y que esa impunidad y esa corrupción y el no reconocimiento de las problemáticas también traen como consecuencia la repetición del daño. Es decir, si ya desde hace décadas estamos viendo la desaparición, la trata de personas y los feminicidios, el que hoy en día esté en aumento tiene que ver con esta corrupción, con esta impunidad, con esta complicidad del Estado mexicano. Es que voltear la mirada y decir aquí no pasa nada. Ajá, y con que, bueno, así como lo dices, no pasa, y bueno, por lo tanto no emprendo medidas ni de prevención, ni de protección, ni mucho menos de sanción. Es decir, en algunos casos nos localizan a las desaparecidas, pero no nos dicen bajo qué delito fue localizada, y además no hay ninguna sanción. Es decir, hay muy pocas personas que han sido retenidas por el posible delito de trata de personas o de feminicidio, pero de esas personas detenidas hay muy pocas sanciones. Entonces, esas personas que se dedican a esos delitos siguen viviendo libres a lo largo de nuestro país y seguramente siguen ejerciendo este tipo de violencias contra la población. Pues, Aleida, yo te quiero agradecer la oportunidad de haber podido entrevistarte. Sin embargo, me queda claro que mucho se queda en el tintero. Desafortunadamente es un tema que da para mucha plática, y digo desafortunadamente porque para principio de cuentas creo que si viviéramos en un verdadero Estado de Derecho no tendríamos por qué estar abordando este tema. Pero pues bueno, con la promesa de que habrá una segunda parte de esta entrevista, me despido de Aleida Quintana, a quien
insisto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo y por favor compártenos las formas de contacto donde podemos hacerte preguntas, consultas o pedir más información, por favor. Sí, bueno, nuestra página de Facebook es Grupo TK, así nos encuentran. Tenemos un correo electrónico que es grupotk@gmail.com y nuestro Twitter, que bueno, también nos pueden encontrar como Grupo TK. Ahí subimos por lo regular las fotos de las personas desaparecidas en el estado de Querétaro y bueno, también información de cómo pueden prevenir ser víctimas de desaparición, de trata de personas y de feminicidios. Nos pueden contactar también si es que necesitan algún tipo de taller de protección o de mecanismos para prevenir ser víctimas de esto. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario, y nos escuchamos el próximo lunes en